Para la primera semana vamos a trabajar con ángulos y vamos a recordar algunas definiciones que vieron en cuarto, quinto, sexto grado. El tema es ángulos. Van a recordar que un ángulo es la verdad, rayos. El rayo AB y el rayo AC que se unen en un punto común llamado vértice. Vamos a puntualizar aquí, vamos a indicar que si este es el rayo AB, vean que se indica como el rayo, el origen en A y se extiende infinitamente hasta B. Y si tengo otro rayo AC, aquí me determina un ángulo. Este ángulo tiene varios elementos. Tiene, por ejemplo, un vértice, que es este es el punto A, y tiene los dos lados. El lado AB, que se llama lado inicial, y el lado AC, que es el lado terminal. También podemos mencionar la abertura del ángulo, que es esta, se representa con X. Esta abertura se marca con este arco rojo está marcada. Esa abertura indica la longitud o la medida del ángulo. Ahora bien, vamos a ver cómo se nombran los ángulos. El ángulo mostrado se puede designar o se puede nombrar de varias maneras. Fíjense bien, podemos usar el vértice y decimos que este es el ángulo A. Veamos el símbolo que aparece antes de la letra A. Este símbolo quiere decir ángulo. Cuando tenemos la letra A, ángulo A. El ángulo A es todo este que está aquí. Esa es una forma de nombrarlo. Otra forma es siempre usando el símbolo A, el símbolo de ángulo, y luego nombrando un vértice, nombrando un lado, el vértice y el otro lado. Este puede nombrarse ángulo BAC, con el cuidado que la letra que se menciona en el centro, ese es el vértice. También puedo nombrarlo usando esta forma, ángulo CAB. Y bien importante lo que le mencionaba hace un momento, que el vértice es la letra que va a ir aquí en medio. Entonces ya tenemos aquí tres maneras de nombrarlo, y existe una cuarta manera de nombrarlo, que podemos decir que este es el ángulo X. Entonces aquí tenemos cuatro maneras de cómo nombrar a este ángulo que está aquí. Algo muy importante de puntualizar es que en los símbolos, este símbolo quiere decir ángulo, y no se debe confundir el símbolo del ángulo, que es este, con el símbolo menor que. Ahí pueden ver ustedes la diferencia entre los dos. El símbolo del ángulo tiene una línea horizontal aquí al inicio, y el del ángulo y el del menor que es una línea oblicua. Esa es la diferencia. Pero también podemos utilizar otros conceptos como el segmento. Bien, segmento, y esto va a ser para nombrar ángulos en un triángulo. Por ejemplo, segmento de recta que comienza en un punto determinado y se extiende en una sola dirección. Esto es un rayo. Es este. Pero en muchas situaciones se le llama ángulo, y ojo a esto, cuando está compuesto por dos segmentos. Dos segmentos en lugar de rayos, y eso ocurre en el triángulo. Por ejemplo, en el triángulo de la derecha se observa el ángulo A, que también puede llamarse el ángulo BAC o ángulo CAB, cuyos lados son segmentos. Vean que en los ángulos de este triángulo, si yo dibujo el ángulo A, que es este, lo están determinando segmentos, no rayos. Vamos a entrar entonces a cómo medir un ángulo.
Para medir un ángulo, nosotros vamos a usar un instrumento que se llama transportador, y este instrumento usted ya lo conoce. Vamos a usar para medir un ángulo. El transportador consta de este borde. Este borde no nos va a servir para medir un ángulo. Lo que vamos a tomar en cuenta para medir un ángulo es la línea que está en el centro, que pasa por este cero, pasa por el centro y pasa por el otro cero. Esa línea horizontal marca el cero. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a colocar el ángulo de manera que coincida el centro, este centro, con el vértice del ángulo, como este de aquí, por ejemplo. Y vamos a considerar lo siguiente. Usamos el transportador, pero vamos a tener cuidado en ciertos casos. Por ejemplo, un transportador puede ser como este, o hay unos que son completamente circulares y esos miden 360 grados directamente. Pero para medir un ángulo tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Yo tengo dos lecturas en el transportador. Una lectura interna, que es esta, y ojo, como dicen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta llegar a 180, al otro extremo. Esta lectura interior se va a utilizar, y ojo con esto, se va a utilizar cuando un lado inicial del ángulo es este que está aquí, y el lado terminal puede ser cualquier otro. Por ejemplo, si el lado terminal es este, ahí estoy usando un ángulo y tengo que usar la graduación interior, es decir, los números que están aquí adentro. Tengo que ir contando de 10 en 10, comenzando desde 0. Y vemos que este ángulo tiene una abertura de 110 grados. Ven que aquí son 90, luego 110, 100 y 110. Eso es cuando el ángulo, tenemos el lado inicial en esta parte de aquí. Aquí. Ahora, ¿cuándo vamos a usar la graduación exterior? La graduación exterior del ángulo lo vamos a usar cuando el ángulo tiene un lado inicial en esta parte de aquí, coincide con 0. Entonces vamos a comenzar a contar de aquí en adelante. Si hablamos de un ángulo similar al que teníamos, vean que el lado terminal es este, el lado inicial es aquí. No vamos a usar la graduación interior comenzando en 0 en esta parte de aquí. Esta no. Tenemos que usar la graduación externa que comienza en 0 aquí y comenzamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Algo importante es lo siguiente, que si yo tengo, por ejemplo, tengo un lado inicial aquí y tengo un lado terminal aquí, si usted observa, la graduación exterior me está marcando 50, la exterior, pero como el otro lado del ángulo está en la parte que coincide con 0, con la parte interior, entonces comenzamos a contar y la medida de este ángulo es 130 grados. Ahora, ¿cómo se va a representar esa medida? Para representar la medida de un ángulo usamos la letra M minúscula. Eso quiere decir medida. Luego dibujamos el símbolo que nos representa el ángulo. Lo dibujamos aquí, medida del ángulo. Eso quiere decir medida del ángulo. Y escribimos el nombre del ángulo. Vamos a suponer que este es el ángulo P, Q, R, PQR. Entonces decimos que la medida del ángulo PQR es de 130 grados. Escribimos 130 y escribimos este simbolito que está aquí, que es como una O, como exponente. De esa forma se determina la medida de un ángulo. Veamos el ejemplo 1.1.
Dice, mida con el transportador el ángulo BAC de la figura de la derecha. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Usando un transportador, miden este ángulo. ¿Cómo lo hacen? Así como los indiqué hace un momento. Paso 1 es colocar el transportador en la posición que les indiqué. Miren que el vértice se coloca exactamente en el centro del ángulo y el otro lado del ángulo coincide con el 0 aquí, miren. Y luego vamos a usar la parte interna, la graduación interna, 0, 10, 20, 30, 40. El otro vértice llega hasta 40, entonces determinamos que la medida del ángulo es 40 grados, hasta donde llega. Entonces lo escribimos así: la medida del ángulo BAC es 40 grados. Y vamos a puntualizar en algo importante que tiene que ver con el tema de congruencia. Dos ángulos que tienen ángulos congruentes. Si el ángulo A y el ángulo B son congruentes, se escribe ángulo A congruente con el ángulo B. Si ustedes recuerdan este símbolo, lo vimos en la semana anterior, las semanas anteriores, vimos que era congruencia. Y ojo con esto que voy a mencionar. Si la medida del ángulo A, esto quiere decir medida del ángulo A, es igual a la medida, esa M quiere decir medida del ángulo B, entonces el ángulo A es congruente con el ángulo B. Luego, como tarea aparece el primer ejercicio que dice: utilizando el transportador, encuentre las medidas de los ángulos X, Y y Z. Van a medir cada uno de estos ángulos con el cuidado de que en este ángulo que está aquí, en el tercero, usted puede hacer coincidir el transportador como usted quiera. Puede ser que utilice que el centro sea aquí y que el transportador esté en esta posición, más o menos así, en esta posición, no así toda la pantalla, pero más o menos así. Y usted va a comenzar a contar, lógicamente con la lectura interna, que es esta de aquí, para ver hasta dónde llega. Le va a dar aproximadamente unos entre 88 y 92 grados, posiblemente sean 90 grados. Y van a medir estos también, según las indicaciones. Para el siguiente día, que es el miércoles, tenemos aquí que con la ayuda de un transportador trace el ángulo, ojo, ángulo A o B, de tal manera que la medida, esto quiere decir que la medida del ángulo OAB es igual a 30 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero trazar el segmento OA, aquí está. Una vez que trazamos el segmento OA, colocamos el transportador, haciendo coincidir el centro con el vértice O. Y luego vamos a contar aquí, contando la parte interna, 10, 20, 30. Entonces marcamos un punto aquí. Después quitamos el transportador y unimos este centro con el punto B. Y nos va a quedar el ángulo trazado de esta forma. Y concluimos que la medida del ángulo OAB es igual a 30 grados. Como tarea aparece también el ejercicio 1.2 con ayuda del transportador. Este día es la clasificación de los ángulos. Se escribe así. Dice aquí, mire, 0 es menor que la medida de ángulo A y es menor que 90 grados. Entonces, si la medida mide menos de 90 grados, es agudo. Si el ángulo mide 90 grados, que es esto, entonces es un ángulo recto. Si el ángulo mide más de 90 y menos de 180, es un ángulo obtuso. Y si el ángulo mide 180 grados, es un ángulo llano. Esa información ustedes la aprendieron en la escuela.